Con este video vamos a realizar un diagrama de entidad-relación o un diseño de una base de datos. Este sería el primero de 3 videos que vamos a ir realizando para implementar posteriormente la base de datos. Es un caso de estudio que se presenta inicialmente para que podamos elaborar el diagrama entidad-relación. Este caso de estudio es un caso de una entidad que es hipotética, son ficticios los datos y también la federación como tal. En la introducción podemos indicar o podemos señalar lo que una federación está solicitando para sus clubes. Ellos están urgidos en contar con información más oportuna, precisa y completa y que tenga una mejor cobertura sobre los equipos o clubes y los planteles. En cuanto a los planteles, sería la composición de cada uno de los clubes con sus jugadores básicamente. Y también toda la información actualmente se maneja, es importante eso, que se maneja en archivos de Excel. El volumen ha crecido lo suficiente para que ya se vea la necesidad de poder incorporar eso en una base de datos más ágil en cuanto a las consultas o en cuanto a la respuesta del acceso a la información, porque se han vuelto bastante lentas. Entonces se quiere pasar a un sistema manejador de base de datos más efectivo. Varios asesores han recomendado a la federación que diseñen, implementen e importen los datos a la base de datos. Requerimientos de información. Se dio una lista de todos los requerimientos de información por parte de la federación. Por ejemplo, se ocupa una lista de información de clubes de primera división incluyendo total de clubes, lista de información de los clubes de segunda división. Tienen necesidades de una lista general de clubes y ordenada ascendente o descendentemente por el nombre del club, lista de clubes cuyo nombre inicien con cierta letra o letras, es decir, filtrarlos por nombres. Entonces ahí se requiere algún tipo de parámetro para que puedan buscar por ciertos elementos. Lista de clubes de acuerdo a las posiciones actuales y que se encuentren activos. Vean que también es importante que ellos buscan por lo general clubes que están activos en la federación. También equipos con una cantidad determinada de campeonatos ganados, clubes listados de acuerdo a su año de constitución y también de inscripción, clubes listados ascendentemente por año de inscripción, puede ser descendente o ascendentemente. Tienen un listado total de jugadores con sus respectivas cédulas, eso se requiere con mucha frecuencia. Listado de todos los jugadores con sus respectivas cédulas ordenados por el nombre del jugador. Listado general de los jugadores con sus respectivas cédulas ordenados por edad y también por estatura y por peso. Vean que se solicita o normalmente tienen necesidades de tener el plantel o la lista de todos los jugadores en el sistema, indicando, digamos, cuál club o cuál equipo es el que se quiere ver, quiénes son los componentes o los integrantes de ese club. También dentro de las necesidades tienen el plantel o la nómina de los equipos en una temporada específica. Ejemplo, si se quiere saber quiénes participaron en la segunda temporada del 2019 en el Club Sport Herediano. Entonces ahí ver quiénes eran los integrantes que estaban en ese momento. Entonces esos son algunos de los requerimientos de información que van a requerir. Posteriormente,
y continuando con esta lista de requerimientos, por lo menos esos 24 requerimientos o listados también incluyen algunos elementos como o requerimientos como jugadores. En ese sentido, digamos, tienen que tener información general de la cédula, el nombre por equipo, entonces los nombres de los jugadores. Vean que también requieren, como en este caso el punto 18, 5 jugadores que han anotado mayor número de goles. Entonces vean que también entonces se quieren algunos tops de información sobre los jugadores y sobre los equipos. Vean que el plantel es muy importante, como vimos en algunos de los puntos anteriores. El punto 19 nos dice que jugador que ha anotado mayor número de goles en una determinada temporada, entonces ya no solamente en la temporada actual, sino en cualquier temporada. Listado de jugadores de acuerdo con el número de goles anotados, nombre de jugador y cantidad de goles. Entonces vean que es un listado general y puede ser que venga ordenado por algún tipo de parámetro o de llave. Lista de jugadores de acuerdo con el número de goles anotados en la temporada especificada. Entonces vean que tenemos nombre de jugadores y cantidades de goles. El 22 nos dice que tienen que tener también disponible una lista de jugadores ordenados por salario percibido en una temporada. Entonces por una temporada específica, entonces ver cuáles son los jugadores y ordenarlos de acuerdo al salario. Jugadores por provincia de residencia, entonces otro parámetro ahí, otra información que hay que tener en cuenta es la provincia donde van a residir los jugadores. Agrupar jugadores por provincia de residencia, entonces se quiere también un listado de todos los jugadores de acuerdo a la provincia, o por lo menos contar de qué provincias vienen. También es importante saber que eventualmente muchos jugadores vienen de otros países, entonces podría eventualmente no tienen cédula tica, sino sería alguna otra identificación. Por eso es muy importante tener en cuenta esos elementos. Con esos requerimientos, por lo menos algunos de los requerimientos de información que tiene la federación, hay que preparar una base de datos, y para eso primero tendríamos que comenzar a hacer lo que se denomina un análisis para proceder con un diagrama, hacerlo mediante un diagrama que vaya a diseñar la base de datos. En ese sentido, la base de datos tenemos primero que plantearla, diseñarla y ver cuáles son los componentes que van a tener de acuerdo con lo que acabamos de mencionar con esos requerimientos. El diagrama entidad-relación, hay muchas notaciones, sin embargo, de acuerdo a los estándares, hay un estándar que se llama UML y un programa que normalmente se puede utilizar que se llama Lucidchart, que permite, igual que el Visio, hacer diagramas de entidad-relación y otros. Sin embargo, sí es importante entonces como primer caso o primer elemento, primer paso que hay que hacer para el análisis de este tipo de diagrama es identificar las entidades y también sus atributos. Entonces acuérdense que, como se mencionó en una de los videos anteriores, para tener una base de datos tipo relacional deberíamos identificar primero lo que son atributos y las diferentes entidades que se representan normalmente por un rectángulo, y los atributos en muchos de los diagramas se representan por un circulito o algo similar. En este caso particular, de acuerdo a los requerimientos, vean que tenemos esos elementos como el nombre del club. Eso sería la parte de identificar los equipos o los clubes con el nombre, fecha de inscripción, año de fundación, si está activo o no, si es de la primera división o no, la posición en que está actualmente, los campeonatos que ha ganado. En fin, pueden ser muchos más. Sin embargo, para
para lo que hemos leído, con esos atributos ya lo tenemos identificado. Normalmente las entidades son elementos donde se van a almacenar la información y tienen que tener la información que está relacionado principalmente con ese tipo de entidad. Luego tenemos la parte de jugadores, que como ustedes vieron o hemos visto, en los requerimientos se solicitan el nombre del jugador, los goles anotados. Muy importante lo de la provincia, que quieren agrupar por provincia o ver de dónde vienen los jugadores, la edad, el peso, la estatura, el salario, y pueden haber más atributos como la dirección exacta, el teléfono, el celular, en fin. Sin embargo, de lo que acabamos de rescatar en el análisis de requerimientos, tenemos esos. Vean que dos entidades muy importantes que son jugadores y equipos. Los jugadores y los equipos son las entidades que uno podría indicar. Un equipo podría tener una serie de jugadores, ese sería el plantel actual. Y un jugador puede ser que hubiese jugado o esté jugando con un equipo o con varios equipos. Entonces en una de las temporadas puede ser que tenga otros componentes o otro plantel. Entonces por eso hay una relación de muchos a muchos entre jugadores y equipos. Perdón. Para poder hacer ese tipo de estructura, o por lo menos esas relaciones que serían la cardinalidad de muchos a muchos, tenemos que partir, como se ha mencionado, en las recomendaciones y principalmente en la normativa o en las normalizaciones de las bases de datos. Cuando hay relaciones en este tipo de bases de datos relacionales, no podemos tener muchos a muchos las relaciones. Entonces hay que determinar o encontrar una entidad intermedia que lo que nos permita es dividir o por lo menos quitar esa relación de muchos a muchos y hacerla de uno a muchos. En nuestro caso particular, y también con los requerimientos, hablaban de una temporada, o por lo menos de la planilla en cierta temporada, y por eso podríamos hacer una tabla, o más bien una entidad que se llama temporadas. Normalmente esta tabla o esta entidad que se pone central para dividir entre dos entidades que tienen una relación de muchos a muchos, normalmente se ponen los nombres de las dos tablas anteriores o de las dos tablas padres. En este caso sería equipo jugadores. Esta tabla o esta entidad se pudo haber llamado equipos-jugadores, pero también podrían anotársele otro nombre, como en este caso, que se llama temporada. Esta base de datos o archivo o esta entidad, porque acuerden que son las unidades donde se almacenará la información. Temporada va a tener información entonces que corresponde tanto a jugadores como a equipos, alguna información relacionada, no exactamente perteneciente a las llaves de jugadores y equipos, pero sí información relacionada. Hay que acordarse también que en equipos, por ser entidades padres y jugadores, debería tener un campo o un atributo que sería un atributo que sea llave. Cuando hablamos de atributos llaves, son atributos que identifican de forma única los elementos o las filas de cada una de los registros de cada entidad o de las filas. Entonces en equipos podríamos nombrar o hacer un código para que sea una identificación única para cada uno de los equipos o clubes. En jugadores podríamos poner la cédula, pero en una de las instancias tenemos jugadores de otros países, entonces habría que buscar una identificación
genérica. Puede ser la cédula, puede ser un pasaporte, puede ser un número de residencia, en fin. Entonces vamos a ponerle como identificación. Esas serían las dos llaves primarias que va a tener equipos. Sería un código y jugadores una identificación también, que identifique de forma única cada uno de las filas de cada uno de las entidades que acabamos de mencionar. Y esas dos llaves van a ser elementos que se van a tener que incorporar o van a figurar dentro de la tabla temporadas, y en esa tabla tiene que ir o tienen que figurar como llaves secundarias, así se les va a llamar. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta que las llaves primarias figuran en las tablas hijas como llaves secundarias o foreign key, se les conoce normalmente. A las llaves primarias se les conoce en muchas de las situaciones como en ciertos lugares como llaves primarias o llaves principales. Entonces de nuevo viendo los elementos o los atributos de cada uno de los participantes en estas relaciones, tenemos que ya tenemos nombre del club, la fecha, si está activo, si es la primera división, todos esos elementos ya los teníamos. Vean que ahí se incorporan ahora el código del club, la identificación de los jugadores, y en la parte de las temporadas sí es muy importante contar con información que relacione a ambas tablas. Vean que la posición de un jugador depende de la temporada. Entonces puede ser que en una temporada jugó de delantero, en otra puede ser que jugó de defensa. El salario del 2018 puede ser que sea un salario diferente al que tenga en el 2020. Por eso no puede ese salario tenerlo el jugador como tal, sino más bien la temporada. Los goles anotados también son importantes, pero por temporada. Puede ser que tenga un acumulado en jugadores del total de goles que haya anotado en toda su carrera. Sin embargo, con los goles anotados por temporadas también se podría hacer una sumarización y encontrar en la cantidad global. Es muy importante en tener en temporada un campo o un atributo que se llama año y periodo, porque así identificamos en cuál periodo fue que tuvo esos atributos el jugador. Por otro lado, y al lado derecho podríamos ver lo de la provincia. Vean que uno de los elementos más importantes o de los retos que tiene un buen diseño de la base de datos es tratar de minimizar la redundancia de la información, y en ese sentido vean que provincia, para hacer un ejemplo y destacarlo, provincia en jugadores debería ser un código para no tener todo el nombre de una provincia repetido por jugador. Entonces, para minimizar un poco lo que es la redundancia de datos y lo que es la parte de normalización. En este caso particular, cuando ustedes van a buscar información sobre la normalización, básicamente sería tratar de minimizar la cantidad de redundancia de la información. Provincia, los únicos campos que podríamos destacar o por lo menos indicar ahí sería el nombre, la identificación de la provincia, el nombre y la cantidad de cantones, aunque podría tenerse más atributos. Ahí en esta parte, como se muestra en este esquema, equipos tiene una flechita hacia temporadas y jugadores tiene una flechita hacia temporadas también. ¿Y eso qué significa? Que un jugador puede ser que haya participado en más de una temporada en un equipo. Entonces, y un equipo también pudo haber tenido participaciones en muchas temporadas. Entonces por eso la relación es de uno a muchos, básicamente. En este sentido, ya con esta parte ya podríamos utilizar algún diagramador para hacer el diagrama de entidad relación.
que faltaría sería pintar ya el diagrama de entidad relación. En este caso ustedes podrían utilizar algún diagramador. Este que es que utilizamos aquí es el Lucidchart. Sin embargo está el Visio. Hay otro que se llama StarUML. En fin, pueden dibujar este diagrama con con alguna herramienta gráfica de este tipo. Vean que aquí entonces, ya como resumiendo, tenemos equipos como una entidad cuyos atributos están desglosados en esta parte de las filas de esta cajita, y tiene una llave primaria, por eso se le conoce como primary key. De igual manera, otra entidad que es una entidad padre con respecto a temporadas sería jugadores, están al mismo nivel, y también cuenta con un atributo que es llave primaria, que es una identificación, como dijimos, para que abarque cualquier tipo de identificación de algún jugador, ya sea extranjero o sea nacional. Importante aquí lo de la provincia, simplemente de acuerdo a lo que vimos ahí, es una provincia donde reside el jugador durante su juego, es su temporada de juego. Entonces ahí sería donde es que vive básicamente, no es de dónde viene o dónde nació, sino más bien es durante ese periodo en qué provincia está morando básicamente. Y con esto ya quedaríamos listos para hacer una implementación en algún motor de base de datos o en un administrador de base de datos, como SQL Server, MySQL, MariaDB, puede ser en Access. En fin, en el próximo video entonces vamos a ver cómo trasladar o cómo pasar este diagrama entidad relación a ya a una implementación en un motor de estos. También importante aquí dejarles una referencia con respecto a cuáles podrían ser algunos enlaces de importancia para efectos de lo que es algunos diagramadores, y también algo referente a lo que tiene que ver con lo que es entidad relación o diagramas de entidad relación. Por el momento sería todo. Muchísimas gracias.